Muy buenas a todos, yo soy Esteban Montenegro y junto con mis compañeros Tamara Alvarado, Christopher Pinto y Ámbar Leal, les presentaremos nuestro trabajo sobre la nefropatía diabética. Primero hablaremos sobre el funcionamiento de un riñón normal, su estructura histológica, para luego compararla con la histología de la nefropatía. La diabetes en los últimos años ha ido incrementando en los animales de compañía, y hoy en día se estima que alrededor de 1 de cada 200 gatos y 1 de cada 400 perros desarrolla la enfermedad. La mayor parte de los casos se dan en hembras, que es aproximadamente un 70%, y existen algunas razas con mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Primero, en el cuerpo el riñón cumple varias funciones. Ayuda en la homeostasis mediante la conservación de líquidos y electrolitos, mantención del pH de la sangre, ayuda a la regulación de la composición y el volumen de la matriz extracelular, y además de esto, ayuda a la eliminación de desechos metabólicos, como la urea. Por último y no menos importante, cumple una función endocrina mediante la glándula suprarrenal. El sistema urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres que conectan la vejiga con los riñones y una uretra que expulsa la orina del cuerpo. El riñón es un órgano muy vascularizado, utilizando aproximadamente un 25% del gasto cardíaco. En términos de su estructura, la subunidad funcional del riñón es el nefrón. Esta está formado por un glomérulo rodeado por una estructura epitelial bilaminal perteneciente al capilar y la cápsula renal o cápsula de Bowman. Los capilares glomerulares son irrigados por una arteriola deferente y drenados por una arteriola eferente, que después se ramifica para formar una nueva red de capilares que irrigan los túbulos renales. Existen tres partes importantes de los túbulos renales, el cual comienza con el túbulo contoneado proximal, continúa hacia la asa de Henle y conecta con el túbulo contoneado distal, el cual desemboca la orina ya formada hacia los conductos conectores. Estructuralmente, el riñón se divide en una cápsula, una corteza y una médula. La cápsula a su vez está formada por una capa externa de fibroblastos y fibras colágenas, el cual constituye un tejido conectivo denso. La capa interna de la cápsula es una capa celular de miofibroblastos que contribuyen a resistir variaciones de volumen y presión. A su vez, la corteza está compuesta por corpúsculos renales, los túbulos contorneados, conductos colectores y una red vascular extensa. Se observa de color pardo rojizo y presenta una serie de estriaciones verticales que parecen emanar desde la médula, denominada rayos medulares, los cuales son aglomeraciones de conductos colectores que continuarán hacia la médula. La médula, por su parte, está compuesto por los conductos colectores y forma la parte vascular del sistema intercambiador que regula la concentración de la orina. Forma estructuras cónicas, llamadas pirámides, que junto con el tejido cortical superior constituyen un lóbulo del riñón. Dentro de cada lóbulo existe una subdivisión compuesta por el rayo medular y el tejido cortical, llamada lobulillo. El extremo de la pirámide, llamado papila, es donde desembocarán los conductos colectores. Entre cada pirámide existen columnas renales, formadas por el mismo tejido cortical. En la imagen podemos ver claramente la diferencia entre la cápsula y la corteza. La corteza se presenta mucho más aglomerada, de un tejido denso, en especial la parte externa que se presenta de color azul, y la capa interna podemos ver claramente la diferencia con la corteza, ya que la corteza está organizada en túbulos. En cambio, la cápsula interna o parte celular de la cápsula se presenta mucho más aglomerada, con núcleos estirados, producto de la cantidad de miofibroblastos que existen en esta capa. En estas imágenes podemos ver claramente la diferencia entre médula y corteza. La corteza posee un tejido rosado, un poco más pálido que la médula. Las partes piramidales se presentan
de color rosado intenso, y las partes blancas de estas pirámides representan las papilas de cada pirámide. Como ya sabemos, cada lóbulo es considerado una pirámide junto con el tejido cortical que se encuentra en su parte superior. También podemos ver claramente las columnas renales que se presentan del mismo tejido cortical del riñón. En la imagen del lado tenemos un diagrama de un nefrón, en el cual el glomérulo se presenta como un círculo rojo que luego se conecta con el túbulo contorneado proximal y llega hacia los túbulos rectos, hacia la parte descendente y la parte ascendente de la asa de Henle. Estos conectan con el túbulo contorneado distal y finalmente desembocan en el túbulo colector. Las partes rectas de cada nefrón, junto con el conducto colector, es lo que podemos ver en las imágenes histológicas como el rayo medular. Ahora describiremos un poco cómo funciona la filtración del riñón. El aparato de filtración está compuesto por el endotelio glomerular capilar, la membrana basal y los podocitos de la cápsula de Bowman. La membrana basal glomerular actúa como una barrera física y un filtro iónico selectivo. Esta contiene colágenos, glucoproteínas, proteoglicanos, entre otras cosas. Y esta membrana es compartida por varios capilares para crear un espacio para las células mesengiales y su matriz extracelular. Por último, los podocitos son las células encargadas de la filtración de la sangre y poseen evaginaciones, las cuales se extienden alrededor de los capilares y emiten numerosas evaginaciones secundarias denominadas pedícelos o evaginaciones pédicas, los cuales se conectan con otras de los podocitos vecinos. Por fuera de los podocitos se encuentra el espacio urinario, que hace contacto con la cápsula de Bowman, denominado espacio urinario o subpodocítico. En la imagen podemos ver claramente cada parte del aparato de filtración del riñón. En el zoom que existe en la imagen podemos ver la membrana basal glomerular, que está cubierto por un lado de los pedícelos provenientes del podocito. Podemos ver cómo el podocito extiende sus evaginaciones para rodear los capilares. Cada espacio entre los pedícelos son los espacios donde ocurrirá la filtración. Por lo tanto, la filtración depende del espacio que haya entre los pedícelos. La sangre que va a ser filtrada por los pedícelos será entonces llevada al espacio subpodicítico o espacio urinario. Las células mesangiales participan en la fagocitosis y la endocitosis de residuos atrapados en la ranura de filtración, además de la producción y secreción de sustancias paracrinas, y apoyan estructuralmente a los podocitos, colaborando con la modulación de la distensión glomerular. El aparato yuxtaglomerular comprende las células de la mácula densa, la cual vigila la concentración de sodio en el líquido tubular. Las células yuxtaglomerulares son las que actúan en respuesta a las células de la mácula densa, secretando renina, y poseen células mesengiales extraglomerulares, además de estas dos últimas. Todo este aparato se encarga de regular la presión arterial y la concentración de la orina mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la imagen podemos ver que las células de la mácula densa se conectan estrechamente con el túbulo contorneado distal en la parte vascular del glomérulo. Se presentan células yuxtaglomerulares con núcleos blancos y las células del mesangio extraglomerulares que se presentan fuera del glomérulo o fuera de la cápsula de Bowman. También se pueden ver claramente los podocitos con sus núcleos azules
y las extensiones o evaginaciones que rodean los capilares. Podemos ver la membrana basal glomerular de un color rojo, rodeando a cada estructura, cada capilar, cada parte del tejido del glomérulo. En la imagen histológica de al lado podemos ver claramente las células de la mácula densa que se presentan cerca del túbulo contorneado distal. Recordar que el túbulo contorneado distal pasa muy cerca del polo vascular del glomérulo. Ver células yuxtaglomerulares cercas de las células de la mácula densa. Y básicamente todo el tejido rosado que podemos ver en la imagen corresponde a matriz extracelular producida por las células mesangiales. Luego, en estas imágenes podemos ver exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, donde se presentan los podocitos rodeando con sus pedicelos a los capilares, la membrana basal de un color rojo rodeando todos los capilares y las matrices producidas por las células mesangiales. También en la imagen histológica de al lado podemos ver los podocitos que se encuentran generalmente en el exterior del glomérulo o partes alejadas de las membranas basales glomerulares, que se ven como unos círculos en la imagen, y todo lo que rodea cada círculo, que corresponden a capilares, que se ve de un color un poco más fuerte que el resto, corresponde a la membrana basal glomerular. Podemos ver células mesangiales incrustadas dentro del glomérulo, rodeadas por su matriz extracelular, secretada por las mismas células mesangiales. En la siguiente imagen, en las siguientes imágenes, podemos ver varias muestras histológicas del riñón. En la primera, podemos ver un corpúsculo renal con su membrana basal epiteliar de la cápsula, los podocitos que se encuentran por el exterior, y cada círculo o luz corresponde a un capilar rodeado por su membrana basal. Luego también tenemos las células mesangiales dentro del corpúsculo, el cual secreta la matriz, como ya hemos dicho, teñiéndolo de color rosado al corpúsculo. En la imagen de al lado podemos ver túbulos contorneados proximales que se ven más difusos que los túbulos contorneados distales. Los túbulos contorneados distales, la luz se ve más claramente. En cambio, en los túbulos proximales, la luz del túbulo se ve más difusa. Es más difícil identificarla. Menos definida. En la imagen de abajo a la izquierda, podemos ver las células de la mácula densa que se conectan con un túbulo contorneado distal en la parte vascular del glomérulo. Podemos ver varios corpúsculos renales y se puede evidenciar que hay algunas luces que están poco definidas, como por ejemplo esta de acá, y otras que están más bien definidas, como esta, que cada una corresponden a túbulos contorneados, en los casos de los que están más difusos, proximales, y los que están más definidos, distales. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología de la nefropatía diabética, la cual presenta 5 estadios caracterizados por síntomas que indican el avance de la enfermedad. En primer lugar, el estadio 1. La glucosa se une a proteínas no enzimáticas cuando está en exceso debido a la alta concentración producto de la diabetes. Estas proteínas alteran su estructura y se unen a receptores de la arteriola eferente,
lo cual provoca un aumento de la presión de esta arteriola, a lo cual se le llama arteriosclerosis hialina. Por consecuencia, esto provoca un aumento de la presión del glomérulo, lo cual se transforma en una hiperfiltración glomerular. Debido a esto, pasan muchas moléculas hacia la nefrona que normalmente poseen bajas concentraciones en la orina, como la glucosa. El riñón normalmente intenta reabsorber toda la glucosa que se filtra hacia las nefronas, y para esto, las proteínas canales que se encargan de reabsorber utilizan un SYNPORTE con moléculas de sodio, lo que significa que para reabsorber una molécula de glucosa se reabsorbe un ion de sodio. Como existe una concentración mayor de glucosa debido a la hiperfiltración, disminuye la concentración de electrolitos en el nefrón. Esto activa la secreción de renina por parte de las células yuxtaglomerulares y por lo tanto hay una alta concentración de aldosterona. Por lo tanto, el riñón comenzará a absorber agua hacia la sangre para aumentar la concentración de electrolitos en la orina, lo cual aumenta aún más la presión sanguínea, provocando una retroalimentación positiva entre la hiperfiltración glomerular producida por la arteriosclerosis hialina y la hiperfiltración glomerular producida por la alta concentración de aldosterona. En el estadio 2, debido a la alta presión glomerular, se produce un daño estructural de la membrana basal glomerular por barotrauma, o sea, por trauma por presión. Además de esto, se produce un estrés oxidativo en células de la estructura filtradora, mediante un mecanismo de PKC. Debido al exceso de glucosa, esto afecta a la membrana, los podocitos y las células del mesangio. Estas últimas absorben la glucosa, lo cual activa el sistema para realizar mitosis. Esto termina en una hipercelularidad de las células mesangiales y provoca un aumento de grosor en la membrana filtradora. En el estadio 3, durante el estadio 3, producto del engrosamiento de la membrana de los podocitos y las evaginaciones, se estiran, lo cual aumenta el tamaño de máxima. Durante el estadio 3, producto del engrosamiento de la membrana de los podocitos y sus evaginaciones, Durante el estadio 3, producto del engrosamiento de la membrana, los podocitos y sus evaginaciones se estiran, lo cual aumenta el tamaño máximo de filtración. Debido a esto, una proteína llamada albúmina logra pasar desde la sangre hacia la orina y se puede evidenciar mediante exámenes rutinarios de orina. En el estadio 4, la arteria eferente se ha hinchado tanto por la arteriosclerosis hialina que se hace imposible poder irrigar eficientemente el resto del riñón, produciendo una atrofia tubular en consecuencia. Por lo tanto, comienza a ocurrir muerte celular, y se producen señales que llegan a la membrana del glomérulo, las cuales también provocan apoptosis. Debido a esto, comienza a disminuir el número de nefronas y cae drásticamente la tasa de filtración glomerular. Finalmente, durante el estadio 5, existen tan pocos nefrones que se produce una insuficiencia renal crónica, donde el riñón ya no funciona de manera eficiente y es necesario tratamiento con diálisis constante o directamente trasplante renal. Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo funciona el estadio 1. Las proteínas que fueron glicolizadas se adherirán a la arteriola eferente, como podemos ver esas proteínas de color celeste, lo cual harán que se hinche esta arteriola eferente, aumentando su presión y por lo tanto aumentando la presión del glomérulo, provocando la hiperfiltración glomerular. También en la imagen de al lado podemos ver las células de la mácula densa que reciben la señal de qué tan diluido se encuentra la orina, para luego decirle a las células de las células yuxtaglomerulares si deben secretar renina o no. Luego, en la siguiente imagen, podemos ver cómo se presenta el estadio 2.
vemos una comparación entre un glomérulo normal y un glomérulo diabético. Se puede ver claramente que los pedicelos se pierden. La forma de los pedicelos, que dan el tamaño máximo de filtración, se pierden en el glomérulo diabético. La membrana basal se encuentra muy hinchada en comparación con glomérulos normales. Y además de esto se ve una mayor cantidad de células mesangiales, debido a que por estrés oxidativo, como reciben mucha glucosa, la absorben y entran en división celular para su mejor uso. Sin embargo, esta división celular producida por las células del mesangio hace que se llene de matriz y presiona los capilares, lo cual obviamente aumenta la presión glomerular y hace que se produzca más hiperfiltración, aparte de la ya producida por la arteriola por la hinchazón de la arteriola eferente. Y este aumento de presión provocará mayor filtración, y como disminuye el tamaño máximo de filtración, en el estadio 3 comenzarán a presentarse proteínas como la albúmina en la orina. Por último, aquí tenemos una imagen de histología comparada. A la izquierda tenemos un riñón normal, como se vería, y a la derecha tenemos dos imágenes de un riñón con nefropatía diabética. En el caso de las imágenes con nefropatía, podemos ver que la matriz del mesangio se encuentra mucho más extendida, como si estuviese hinchado el glomérulo. Se ven muchas partes sin núcleos, los núcleos de las células como están apretadas debido a la mayor cantidad de matriz. Los núcleos se ven más alargados, menos redondos. Sin embargo, no es tan fácil identificar la diferencia en número de células mesangiales simplemente al ver la muestra histológica, debido a que se presentan muchos núcleos muy aglomerados. Para el tratamiento, lo ideal es el control en etapas tempranas para evitar el avance de la enfermedad. Controlando la cantidad de glucosa ingerida se previene una hiperglucemia, disminuyendo la aparición de la nefropatía diabética. Además, las inyecciones de insulina ayudan al control de todos los síntomas de la diabetes, aparte de la nefropatía. El control de la dieta es fundamental, como por ejemplo restringiendo la cantidad de proteínas consumidas al día. Si la enfermedad ya se encuentra en estadios finales, los únicos tratamientos posibles son la diálisis o el trasplante renal, como fue mencionado anteriormente. Esperando que les haya quedado claro cómo afecta la nefropatía a un riñón normal, queremos agradecerle por ver el video y espero que le haya gustado.